Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Estamos ya de regreso, ni hemos empezado, le vamos a dar la bienvenida, como ya había salido y volvió a entrar a cabina, ahí es donde yo dije, ya vino de regreso Pepe. Estamos listos ya para compartir con nuestro invitado, el ingeniero Gonzalo José Rodríguez, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Aprendiendo a reaccionar sin violencia. Pepe, buenas tardes, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, Carolina, muy buenas tardes, Judith, Pablo, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Edwin es hoy. Ay, perdón, Edwin. Sí, Pablo anda haciendo un su mandado. Perdón. Y muy buenas tardes a toda la audiencia. Siempre un gusto de estar compartiendo. Vamos a hablar sobre ese tema tan interesante, cómo aprender a reaccionar sin violencia, cómo ir sanando poco a poco nuestra violencia y también cómo ir aprendiendo a reaccionar sin violencia. Consideremos, para empezar, Pepe, que porfa nos describas o nos expliques las máscaras de la violencia, porque a veces, uno dice, ser violento es aquel que te grita, te empuja, te señala, te golpea, te maltrata, pero hay violencia pasiva también. Entonces, y más allá de cómo no lo hacen otros, como yo a mí mismo me violento, pero creo que eso no se toma en cuenta, que eso no importa, que no afecta. Al cabo me lo estaba enojada. Fue en un momento de enojo que me dije esa grosería tan fea. Pero no importa. O me hice algo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, si nos puedes, porfa, Pepe, describir la violencia. Obviamente vas a hablar de las emociones y sus reacciones, porque hay unas que nos gustan, y también está el problema que las queremos eternizar. Y cómo, sin darnos cuenta, estamos sumidos en el juego de víctima, en el juego de verdugo, vamos cayendo de uno a otro papel sin darnos cuenta. Totalmente. Primero decir, bueno, hay varios tipos de violencia, ¿verdad? Está la más común o la más conocida o reconocida, que es la violencia física. Pero también existe violencia verbal, que es o emocional, a través de insultos, y no solo insultos, también sarcasmo, también ridículo, ¿verdad? Todo lo que atinte contra la integridad de la persona. También está, como tú lo has dicho, una violencia pasiva en silencio, ¿no? Dejarle de hablar a alguien, como ignorarlo, la ley del hielo, ¿verdad? Y esas violencias también son muy, muy profundas, se lastiman mucho. He conocido un caso en que una paciente, por ahí su madre le dejaba de hablar un mes, ¿no? Y eso es un golpe terrible, ¿no? Entra uno sin explicación. Sí, a veces ni siquiera sabía qué pasó, por qué me dejaron de hablar, simplemente me dejaban de hablar, ¿no? Mamá se había enojado por algo que se hizo y me dejaba de hablar. Entonces, esa es una forma de violencia bien dura, ¿verdad? Y causa mucho dolor. También, por supuesto, está la violencia sexual, ¿verdad? Un abuso, de varios tipos, ¿verdad? Desde una penetración, un toqueteo, incluso el exponer a una persona, a un niño o a una persona que no quiere a pornografía, o eso también es un tipo de abuso sexual, está tipificado como violencia. También existe la violencia económica, ¿verdad? Cuando o haces esto o no te doy dinero, o si no me cumplís, o si no me querés, entonces te doy menos, o ese tipo de cosas. O cuando estoy obligado, hay una separación y estoy obligado por ley a cumplir con la manutención de mi hijo, de mi hija,
Y no doy porque no quiero, porque ya mi expareja está saliendo con otra pareja. No, pero sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi hija, ¿verdad? Entonces sí, hay muchas formas de violencia, y quiero hablar de una forma más profunda y más importante de violencia. En realidad, la violencia tiene su origen en pensar mal de otro, ¿verdad? Ahí es donde se origina dentro de nosotros la violencia. También cuando pienso mal de mí mismo o de mí misma. Eso es otra forma de violentarme, ¿verdad? De separarme, digámoslo así, del amor. Entonces eso me hace entrar en violencia, me estoy agrediendo. Cada vez que pienso mal, ¿verdad? Cada vez que me digo no sirvo, no puedo, no soy capaz, soy feo, fea, soy tonto, todas esas cosas son violencia hacia uno mismo. Y lo que pasa es que uno dirá, pero bueno, no le hago mal a nadie, si no lo estoy pensando para mí, entonces ¿qué importa? Sí importa, porque en realidad al final el inconsciente tiene su forma de relacionarse con los demás. Entonces si yo me estoy violentando, voy a violentar a otros, voy a empezar a... Claro, no me lo quiero tragar yo solo todo eso. El inconsciente hace una unión entre la forma en que yo me trato a mí mismo y trato a los demás, claro, ¿verdad? Todo lo mira uno a nivel interno en primera persona. Entonces, de todos esos tipos de violencia tenemos que salir, ¿verdad? Y aquí, entonces, con el recordatorio que siempre damos de sanar es amar, diciendo que el amor no tiene violencia en sí. El amor es dulce, el amor es positivo, es comprender al otro, comprenderme a mí mismo, pensar bien del otro, pensar bien de mí mismo. El amor también es más poderoso que la violencia, eso es importante, porque cuando me enfrento a una persona violenta, si reacciono de una manera amorosa, va a apaciguar a la otra persona, ¿verdad? Le va a tranquilizar. Y eso es importante, saber que cuando se enfrenta el amor y la violencia, el amor gana. El amor es el que es más fuerte. Y definitivamente debemos de sanar nuestras heridas de violencia con amor, ¿verdad? Esa es la forma. Entonces, entender primero que la violencia tiene varios efectos negativos. Voy a decir primero, la violencia nos aleja de Dios. Es obvio, ¿no? Dios es amor y solo se puede alcanzar a través del amor. Cada vez que me separo del amor, me separo de Dios. Cada vez que estoy en un momento de violencia, de enojo, de miedo, de venganza, de odio, es un momento en que me estoy separando del amor y por ende me estoy separando de Dios. Como dije antes, de hecho, cada pensamiento negativo va a representar un momento en el que me alejo de Dios, ¿verdad? Y cada pensamiento positivo, cada pensamiento de amor, es un momento en que me acerco de Dios. A veces pensamos que la vida espiritual es solo pues ir a la iglesia o ponerme en oración, que voy a decir son parte, pero no es eso suficiente. Tengo que en el día a día fomentar amor en mi mente, en mi corazón, porque eso es lo que me acerca o me aleja de Dios. Así que definitivamente la violencia nos va a afectar nuestra vida espiritual, ¿verdad? El otro punto es que la violencia amarga nuestra vida. Al final, pues una persona puede ejercer violencia hacia otra, pero la persona tampoco se hace feliz a sí mismo o a sí misma ejerciendo violencia. Se está amargando porque la felicidad es un fruto del amor. Entonces cada vez que estoy denigrando a otro, cada vez que me estoy burlando del otro, cada vez que estoy atacando al otro o le estoy pegando o lo estoy insultando, estoy afectando también mi propia felicidad. Esa amargura me hace pues caer en neurosis o en depresión o en soledad o en aislamiento. Y todo ese tema al final repercute hacia nosotros, en nosotros. Recordemos que existe la ley de la compensación, ¿verdad? Lo que siembras, segarás.
la violencia engendra violencia y el amor engendra amor. Cuando nosotros estamos siendo violentos con los demás, la vida nos traerá violencia a nosotros, ¿verdad? Es el fruto de la violencia, es más violencia. Definitivamente. No hay forma de esquivarlo, ¿verdad? Existe, y aquí me voy a saltar un poquito, la violencia y la ley de atracción, ¿verdad? Mientras que yo estoy en sintonía con la violencia viene a mi vida. Y aquí recuerdo un paciente que me decía, mire, más o menos recuerdo que decía en 5 años, pero no me acuerdo bien los años. Pero me decía algo así, en 5 años a mí me han disparado más de 5 veces manejando. Y le digo, ¿y eso cómo? ¿En dónde? Sí, aquí en Guatemala, es que la gente está llena de violencia y la gente... ¿Pero qué pasó? Pues me empieza a contar detalles, ¿no? Resulta que cuando se iba a meter a alguien, él no le daba vía. Que cuando alguien se le pasaba, él lo rebasaba y se le metía enfrente. Pues sí, era brincón, pues, mi gordo. Resumidas cuentas, ¿verdad? Sí. Entonces, resulta que le disparaban y él estaba... ¿Miedo? Sí, él estaba como con una impresión, ¿verdad? De que aquí en Guatemala era increíble manejar. Y le digo, mire, yo tengo más de 20 años de manejar aquí. Y nunca en Guatemala. me ha pasado. Jamás me han disparado. O sea, nunca he estado en una situación así. Solo entender cómo uno, pensando que Guatemala es violenta, que la gente es violenta, que la violencia no sé qué, uno lo está atrayendo también, ¿verdad? O sea, el pensar en la violencia aumenta el problema, aumenta lo que yo atraigo a mi vida. Es como estás decorando tu escenario con todo eso, como que estuvieras montando una obra de teatro y tú pones a los actores de qué cosa va a estar, cómo va a estar armado el escenario, qué va a decir quién, prepara los guiones. Eres tú, solo es una película de lo que tú llevas por dentro. ¿Y cómo hiciste para que se diera cuenta de su violencia? Mire, él ya estaba bastante consciente de que él tenía un problema con la violencia. Lo único que según él era como que los demás eran violentos, ¿no? O sea, como que él no era realmente el responsable. Sus reacciones no contaban. Ajá, como que no contaban, sí, cabal. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con la historia, empezamos a ver la violencia que había vivido con sus padres, la violencia que él ejerció en su vida. Empezamos a ver cómo eso iba trayendo a su vida violencia, ¿no? Hasta hacerse consciente de que la violencia estaba en su mente. Y así es como esta persona fue saliendo poco a poco de ese mundo. Porque uno crea su propio, como tú has dicho, su propio escenario, uno crea su propio mundo, su propia vida. A través de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones, de sus emociones. Uno está creando su futuro. Cada quien está dibujando el mapa de su futuro. Si queremos cambiar ese mapa, no hay otra que empezar a cambiar qué es lo que pensamos con respecto a la vida. También quiero decir que la violencia, por supuesto, daña a los demás, ¿verdad? Además de alejarme de Dios, de afectarme a mí mismo, por supuesto daña a los demás. En mi propio caso he comentado que en mi primer matrimonio tuve un fracaso matrimonial precisamente por un episodio de violencia verbal. Bueno, gracias a Dios nunca llegué a la violencia física. Sin embargo, descubrí que la violencia verbal es tan dañina como la física, ¿no? O sea, internamente, claro, externamente no, pero internamente hace un daño muy profundo. Entonces tuve este episodio donde yo ya habiendo vivido violencia de niño, me había hecho el propósito de nunca tener violencia con mi pareja, según yo. Y entonces mi concepto en ese momento de violencia en mi vida era, bueno, con que no le pegue es suficiente, ¿verdad? Y eso por supuesto me llevó a un agujero. Y lo increíble de la violencia, que en quienes lo hemos vivido en carne propia, es que la violencia va creciendo, ¿verdad? Uno va aumentando su nivel de enojo, su nivel de regaño, su nivel de exigencia, su nivel de celo, su nivel... O sea, no es algo que uno descarga ya. Es como una fumarola que si tú le tapas por donde está sacando presión la tierra, va a buscar por donde más salir. En otro lado, ¿verdad? Entonces,
bueno, eso me llevó a que mi primera esposa se fuera de casa. Y yo estaba como, digamos, muy afectado en ese momento, pero también muy impresionado. Era como que no creía lo que estaba pasando y no lo entendía bien. Me llevó tiempo darme cuenta que la violencia verbal es tan dañina como la violencia física, internamente, ¿verdad? Externamente no, pero internamente Claro. sí. Y no solo para ella que la recibía, para ti que la emitías. Por supuesto, por eso puedo decir con toda certeza que uno en violencia se amarga, porque nuestra relación no iba de mejor en mejor, ¿verdad? Iba en deterioro a deterioro, hasta que ella, yo digo ahora sabiamente, valientemente, tomó la decisión de decir no más. Y eso me hizo reaccionar a mí. O sea, ahí es donde empiezo a decir algo pasa, ¿verdad? ¿Por qué he repetido la historia de mi vida, de mis padres? ¿Por qué estoy otra vez en esto? Y allí empiezo a descubrir, ¿no? Entender y aceptar, porque el primer tema era aceptar que yo tenía violencia. Porque uno dice, no, yo no le he tocado un pelo, yo no sé de por qué se queja, ¿verdad? Ya que lo viviste y lo superaste, Pepe, podríamos hacer una pausa ahí y desmenuzarlo. O sea, si queremos, para ayudar a la gente en cómo es que se hacen esas pausas para la revisión de, ok, me imagino ahorita, Pepe, que tendrías 20 y pico. Sí, 30 tenía. 30. Un Pepe ya hombre, pensando qué fregados pasó acá, porque nos has contado aquí varias veces que te impacta fuertemente la separación, lo que te quebró y lo que te hizo empezar un proceso fuerte de introspección en ti, con una intención, vamos a ver, con una intención primaria que conscientemente tú te habías dicho, yo no quiero vivir o repetir lo que mis papás vivieron. Y cómo es que esa intención tan centrada puede no tener ninguna validez. Es que... Sí, ¿cómo es que eso se va a la fregada? Si yo con todo mi corazón, Dios mío, te prometo que es esto lo que quiero. No sirve. Sí. ¿Por qué? Porque quedó grabado en ti. ¿Qué se queda grabado, Pepe? Rechazo, miedo, juicio. ¿Qué se queda en torno a papá y mamá? Porque ahí está la clave. Ahí está. Y eso es lo interesantísimo, porque que fue parte, ¿no?, del proceso ya de crecimiento. Primero, en ver que mis padres fallaron en esto, o sea, hay juicio hacia mis padres, o había en ese momento, fallaron acá, y yo no voy a cometer el mismo error. Entonces, hay un sentimiento de yo soy superior, ¿verdad? Yo soy superior a mamá y a papá. Ok, yo soy mejor que ellos. Yo soy mejor que ellos, yo lo voy a hacer mejor que ellos. Y eso, es que uno no puede explicarlo tanto, o sea, no lo puedo decir con tanto énfasis. Eso no sirve para nada. Nuestro inconsciente, una de sus leyes es, yo quiero ser como mamá y papá. Entonces, cuando yo ubico, esto es lo que ellos hicieron mal, y yo lo voy a hacer bien, yo lo voy a hacer mejor porque yo soy superior, porque yo soy bueno o porque yo no sé qué. Entonces, mi inconsciente me lleva directito a lo mismo. Como una forma también de poder sanar, digo yo, ¿verdad? De poder ver que eso lo tengo en mí. Son supervitaminas al ego, a la soberbia, al no oír, al no querer ver ni siquiera qué puedes aprender de los errores de tu papá, de tus papás, nada. Pero el punto principal es la soberbia, ¿verdad? La falta de humildad. ¿Por qué? Esa falta de humildad me hace no reconocer que mis padres, me hacía en ese momento, que mis padres habían hecho todo lo posible por salir de esa situación. Ellos se habían amado todo lo que pudieron amarse. Que ellos me habían dado todo el amor que pudieron darme. O sea, el no reconocer, la falta de gratitud, la falta de humildad, me pone en una posición en la vida a mis 20 y pico y a mis 30 años en donde yo me siento superior a mis padres y pienso que por mi misma fuerza yo voy a hacer una historia diferente. Y ahí viene, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo me hice, y eso lo he comentado otras veces, es
¿qué hay dentro de mí que es más fuerte que yo? ¿Por qué, si yo no quería hacer esto, por qué lo hice? ¿Por qué llegué a repetir esta historia? Buscaste herida. Ahí es donde empecé a ver que mi herida, o sea, el obediente es inocente, es indefenso. El inconsciente solo quiere amar a mamá y a papá. Entonces, cuando uno se siente superior y los juzga, el inconsciente está en crisis. Cuando uno piensa que uno va a ser superior a los padres, el inconsciente se niega y quiere decir, no, yo quiero ser igual a mamá y a papá. Entonces, es una encrucijada, porque o empiezo a reconocer el amor de mis padres, empiezo a reconocer la bondad que había entre mis padres y de mis padres hacia mí, o estoy destinado a repetir la historia negativa. Entonces, muchas veces he mencionado, lo que no sanamos, lo volvemos a vivir. Ya sea que lo atraemos a nuestra vida o que nosotros lo ejercemos. Y no es por mala pata, ni qué barbaridad, le llueve sobre mojado al pobre Pepe. No, es uno quien desde su alma pide al universo. Repíteme la lección, por favor, señor. Porque no le he captado. Sí, a ver si a la siguiente con menos patadas o más palazos, sí la capto. Sí. Entonces, ese fue el gran despertar para mí, porque es decir... ¿Qué sentiste, Pepe? ¿Cómo lo viste? Es que cuando yo lo empecé a entender, digamos, no fue un proceso, voy a decir, el primer proceso tal vez sí fue algo espontáneo, como empecé a tener claridad sobre esas cosas, pero fue un proceso evolutivo y que todavía sigue evolucionando, ¿verdad? Sigo, después de varios años de sanación, ya pasé la década, ya llevo 12 años de estar sanando de mí, sigo aprendiendo y sigo comprendiendo mi inconsciente. Pero en ese momento era como decir, wow. Y entender, lo primero que entendí es que mi esposa, la relación con mi esposa, tenía que ver con la relación con mi mamá. Y según yo, externamente, o sea, mentalmente, la relación con mi mamá era preciosa. Según yo, tenía una gran relación con mi mamá conscientemente. Y eso no está malo, o sea, eso ayuda en la sanación porque lo empuja a uno a mover a su inconsciente. Pero fue muy doloroso para mí darme cuenta que muy por dentro tenía un rencor. Era como que mi inconsciente echaba la culpa a mamá de por qué se había ido papá, ¿verdad? Y ahí venía entonces mi trato duro con tu niño. Mi niño reclamándole a mi esposa, ¿verdad? Mi primera esposa, de por qué, ¿verdad? ¿Por qué quieres que me vaya? Eso era realmente Es tu mamá atrás de ella, otra vez alejando a papá. Exactamente. Por eso es que cuando se logra a concretizar ese miedo, ¡boom!, ¿verdad? Estalla la bomba. Porque había llegado a mi miedo. Había llegado a lo que yo había aborrecido toda la vida, había llegado a lo que yo quería ser diferente, quería ser superior, y llego exactamente a eso. Pepe, a eso se le puede sumar que hay características inconscientes entre mamá y esa primera esposa, algún parecido en pensar, en actuar, en cómo te trataban o algo, como para que, porque todo uno cree que es casualidad, que mala pata. No, es inconscientemente que nos sentimos atraídos hacia un hombre o una mujer para relacionarnos en pareja, porque lo estamos jalando como oportunidad, como maestro, a ayudarnos como espejo a ver aquello que requiere ser sanado en nosotros. Sí, pero ¿Se parecían en algo? Bueno, voy a contestar tu pregunta y hacer otro comentario de lo que has dicho, porque sí, se parecían mucho en muchas cosas, ¿verdad? O sea, realmente era una mujer noble en muchas cosas, pero de alguna manera también con rencores guardados, ¿verdad? Era una mujer muy buena, muy, muy espiritual, pero de alguna manera también sin soltar esas cosas, esos dolores de su vida. O sea, tenían muchos, voy a decir, muchos parecidos con lo que mi concepto de mamá era.
porque eso es diferente a lo que mamá realmente es, digamos. Eso es un gran punto, Pepe. Sí, porque es un concepto que uno creó a través de su vida, ¿verdad? ¿Cómo idealizaste mamá? Tu concepto con que creaste la mamá. Sí, de cómo idealizaste por un lado o cómo resentiste otras cosas, Claro, ¿verdad? Ambos lados. Entonces, cuando yo vengo a descubrir eso y a darme cuenta que entonces tenía que sanar con mi madre, pedirle perdón, ¿verdad? Hacer todo un proceso de amor, ¿verdad? De limpieza de mi inconsciente, el darme cuenta que mi mamá siempre lo que tuvo hacia mi vida fue una voluntad de darme lo mejor, de siempre amarme, aunque no le saliera, pero su voluntad era de darme. Cuando empiezo a hacer todo ese proceso, todo ese dolor empieza a salir de mí, ¿verdad? Empiezo a llorarlo, a arrepentirme, a darme cuenta. Y cuando me doy cuenta de todo esto, llego con mi primera esposa a decirle, mira, ya me di cuenta de lo que nos pasa y todo, pero yo ahí ya estaba hablando en chino. Para ella yo estaba hablando en chino básico. Porque yo le decía, no, es que esto tiene que ver con la relación con nuestros padres. Este es un miedo de nuestro pasado. Y ella me miraba así como que... ¿Qué estás hablando, Willis? Sí, cabal. Entonces, ahí ya directamente perdimos la conexión, ¿verdad? Y resultó en un divorcio. Pero yo me quedo con todo ese descubrimiento y avance en mí mismo, que es lo que me permitió seguir adelante en mi sanación. Entonces dije, bueno, esto se acaba, pero yo sigo con esto, yo sigo sanando. Abre una gran brecha para ti, Pepe. Le dio vuelta a la página, ¿verdad? Entonces, comprender que no podemos ser superiores a nuestros padres. Y realmente, vital. Cuando nosotros empezamos a sanar, empezamos a rescatar todos esos valores y todas esas maravillas de mamá y papá, que nos hacen querer ser como ellos. O sea, ya no quiero ser diferente a mi mamá y a mi papá. Ya no quiero tener una historia diferente porque ya reconozco el amor que se tuvieron, reconozco el amor que me han tenido, reconozco la lucha que ellos han tenido o tuvieron en su momento, y todo eso lo quiero para mi vida, ¿verdad? Y ya reconozco sus éxitos, ya reconozco su espiritualidad, su bondad, su calidad humana, y todo eso lo quiero para mi vida. Entonces, pero ¿te imaginas, Pepe, todo ese entretejido que hay a las que de verdad como madres no va a ser que se les complique a uno tanto? Cuando si alguien solo nos enseña a poner un poquito de luz ahí adentro de toda esa maraña que armamos, puedes decir, primero quito la capa roja, después quito la capa azul, después la verde, después la amarilla, pues y ahí están, se mira en la tierra. Entonces, ¿para qué voy a pelear primero queriendo quitar la que va de tercero? No, voy una por una. Cuando existen, por eso es que amo estos programas, porque nos dan todas estas herramientas, Pepe, te das cuenta, ve creando ahorita, como estamos en época de fiambre, todos los ingredientes que lleva un fiambre. Y todo eso está mezclado. Y todo está mezclado, y así te lo comes y todavía dices, qué rico. Bueno, lo que dijiste hace un ratito, que hemos reforzado aquí también en el programa, esa mamá que lo que no me dio, que yo esperaba que me diera, y lo que sí me dio, que yo no quería porque me lastimó, o sea, esa idealizada y la que faltó. Agrégale con todo el tinte de dolor que tienen los juicios que formamos sobre las personas y nuestras relaciones, Pepe, es muy profundo, es muy sagrado. Y es sagrado porque es nuestra vida y es muy fuerte. Y entonces tus papás en sus quehaceres de adulto, de criar cuando son muchos muchachitos, ¿se van a detener a darte a ti explicaciones? No se van a detener. Es más, jalón de oreja, chancletazo y vaya y deje de estar quitándome el tiempo y siga. Y como no hay pausas donde nos detenemos los hijos a preguntarles a mamá y papá cosas que nos aclaren, o decirle, me das un abrazo, me hace falta que me abraces, o siento que me abrazas poquito. No, preferimos aumentar nuestros
barreras. Sí, nuestros costales de justificaciones de por qué yo no me acerco a pedir un abrazo. O sea, que me manden a la fregada, dicho sea de paso, y encima llame a mí pidiéndote el abrazo, mejor me hago la que no me importa. Claro. ¿Verdad? La que no lo necesita. Sí, entonces voy con toda esa carga, Pepe, como tú dijiste, si mi inconsciente es mi niño interior, se siente indefenso, siempre ama a mamá y a papá, y siempre quiere ser como ellos, así sean una vaina según nosotros, porque para el niño chiquito, papá y mamá son superhéroes, son los mejores, los grandes, los que saben, pueden, tienen, hacen todo, porque a Dios todavía no lo conceptualizamos. Entonces lo más parecido a Dios en la vida de un niño se llaman papá y mamá. Totalmente. Pero si vas recibiendo sensación de que lejos de que te pongan palitos que apuntalan la pared que estás construyendo, sientes que van cortando lazos, sientes que medio tiembla y que toda tu estructura se tambalea, Pepe, como lo que no quieres es sufrir más. Empiezas a inventarte cada vez más y más máscaras de fuerza, y lo acabo de encerrar entre comillas, que eso no es fuerza. Claro. Es de miedo, es pánico, es no es sentir dolor. que perteneces, no sentirte validado, sentirte rechazado, abandonado y cuanta cosa. Y lo llevas dentro, en tu bagaje, en tus vagones de historia. Levanta los hombros y dices, eso a mí no me importa, eso es de débiles. No, eso, no, yo de verdad, tú decías que tenías una relación muy buena con tu mamá. Conscientemente, según sí, yo. Yo con mi mamá, no, si tenemos una relación santa. Sí, claro. De verdad, mi viejita, yo por ella procuro, yo aquí y allá. Amén de que dentro está esa vocecita del pasado que hay de ti. ¿Cómo juzgues a tus padres? ¿A dónde te vas? Sí, al infierno. O sea, Entonces, Pepe, ¿cómo no va a ser nebuloso ver esa brecha que a ti se te abrió de entender que era tu niño chiquito, tu Pepito interno, el que la estaba juzgando a ella por su culpa? Mi papá se fue. Por ella es que ellos se separaron. Sí, y empezar lo lindo es, bueno, darse cuenta, aceptarlo y empezar a cambiarlo, ¿verdad? Ahí es donde está todo, porque aceptarlo. Empiezo a aceptar que tenía un problema de rencor hacia mi figura femenina, que era un problema mío, que yo me había inventado ese asunto. Claro que no, habían ciertas justificaciones, si quiero decir así, o no era que me lo inventé de la nada, habían ciertos indicios. Pero cuando profundizo en mi sanación me doy cuenta que todo eso era falso. Era solo una estructura, era solo una creencia mía. Parte de la historia que tú habías visto. Claro, lo que yo había visto, lo que yo no había los líos interpretado. entre los papás, Pepe. Sí, o el simple hecho de decir, bueno, mamá se fue a trabajar, mamá se esforzó, y no haber visto cuánto le dolía a mamá estar lejos de los hijos para tener que trabajar y cuánto para ella significó un sacrificio. O papá se fue, cuánto sufrió papá al estar lejos de sus hijos. O sea, todas esas historias que nunca vimos, que nunca incorporamos y solo nos hicieron, nuestra perspectiva de vida, nuestra creencia nos hizo endurecer el corazón. Entonces, viendo que la violencia nos afecta nuestra vida espiritual, nuestra integridad como persona, las relaciones con los demás, que puede cambiar una relación de por vida, que puede destruir nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones de trabajo, amistades. O sea, ¿quién quiere vivir en violencia, no? O sea, nadie en su sano juicio quiere estar ahí. El tema es que es inconsciente y entonces, el punto ahora es cómo salimos de esa violencia, ¿verdad? ¿Cuáles serán los miedos ocultos de la violencia, Pepe? Bueno, el principal, por supuesto, es el miedo a la muerte. Porque cuando nos pegaron mucho, lo que se activa dentro de nosotros es, si me sigue pegando, me mata. Va a acabar conmigo. Va a acabar conmigo. Entonces, hay un miedo a la muerte legítimo
que se activa ante una situación de violencia, y también hay un miedo que, digamos, en donde yo puedo volver a repetir esa violencia. O sea, existe ya cuando soy adulto el miedo a... he visto estos casos, por ejemplo, gente que me dice, no, es que yo no quise tener hijos, porque de la vida que había tenido, yo sentía que si tenía hijos, yo los iba a maltratar, y preferí no tenerlos, ¿verdad? Digamos que eso es una aceptación, ya eso tiene el aspecto positivo de la aceptación, pero es un pensamiento fatalista, porque me acepto en mi tema de violencia, en mi herida, pero creo que no puedo salir de ahí. Y sí puedo salir, ¿verdad? El tema importante es que sí se puede salir de la violencia, y debemos de hacerlo como un regalo a nosotros mismos, a la vida, a la humanidad, ¿verdad? A Dios. Es un gran regalo que nosotros compartimos con nosotros mismos y los demás, el hecho de salir de ese círculo de violencia. ¿A que me lastimen? ¿A ser vulnerable? Hay miedo a que me sigan lastimando, entonces me protejo, o como tengo miedo a ser lastimado, lastimo yo primero. Antes de que me hagan algo. Sí, ¿verdad? Madrugo, dicen los muchachos de ellos, madrugo con el golpe. para que no me pegue a mí primero, ¿no? Entonces, por supuesto hay otros miedos también. Hay miedo a la aceptación, ¿verdad? A no ser aceptado. El violento cree que es fuerte, y como impone ese temor a los otros que los hace sentir débiles, y él se infla, entonces solo lo ven llegar y la gente tiene miedo. Tiembla. Claro, pero al final es que se siente débil, ¿no? Inseguridad. Porque está inseguro, sí. Cuando alguien se siente seguro de sí mismo, se siente en amor, promueve amor hacia los demás, promueve seguridad. Cuando yo tengo miedo, promuevo miedo, ¿verdad? Cuando yo tengo inseguridad, promuevo inseguridad. Entonces, ¿cómo salir de la violencia? ¿Verdad? Y ese es el otro punto que vamos a hablar. Primero, decir que debemos de hacer uso de la oración y la meditación, ¿verdad? Son momentos sagrados en nuestra vida, la oración y la meditación, que nos hacen conectarnos con el amor de Dios. O sea, hablando emocionalmente, es llenar mi inconsciente de un momento de amor. Y eso me va a transformar, ¿verdad? Pienso que lo mínimo que deberíamos de aprender a orar en nuestra vida diaria o a meditar es una media hora diaria, ir creciendo de ahí. Pero se puede empezar con 1 minuto. O sea, no se preocupe de la media hora, empiece con 1 minuto, pero empiece a tener oración en su vida, a tener meditación en su vida. Eso le va a transformar su inconsciente, eso le va a cambiar su carácter, poco a poco. Un violento puede incluso llegar a pensar, ay no, qué verdadera de tiempo, yo ni tiempo tengo para eso es cosa de mujeres. Ah, sí, claro, eso no es para mí. Otra, yo ni sé hacer eso. ¿A qué hora quiere usted que yo me ponga a orar? No, ya le dije, eso es cosa de viejitas, de mujeres que andan con el rosario en la mano, que andan persinándose, que andan metidas en la iglesia, o sea... Los que tienen tiempo libre. Todas esas excusas para mí son gritos de no sé hacerlo, en lugar de decir, chanfle, ¿y eso cómo se hace? O me puede ayudar usted. ¿Cómo puedo si nunca lo he hecho? Empezar a orar. ¿Cómo se ora? Repitiendo oraciones, conversando con Dios. Me quedo quieto sin moverme. ¿Cómo le hago? ¿Verdad? ¿Cómo le hago? Estoy bien. Gente que ha empezado y estoy bien, le juro que estoy bien. Y llegan a fastidiarme a mi punto donde yo estoy en paz con Dios. Dice uno, son regalos. Son regalos que uno los ve como problemas, como fastidio, como el demonio que me traba canía, porque yo le juro que quiero hacer las cosas como usted me está diciendo. Sí. Entonces, tan simple como pasar un momento con Dios, así como paso un momento con una amiga, un amigo, como paso un momento con un familiar querido y platicamos y nos reímos y conversamos y compartimos y nos damos y nos ayudamos y así, tan simple como eso. Claro, es una práctica,
Es una práctica. Por simple que sea, Pepe, con cerrar mis ojitos, quedarme quieto, sentir mi respiración, ponerme en contacto conmigo mismo, es ponerme en contacto con Dios. Sí, qué lindo. Y hay oportunidad, o sea, hay gente que si quiere aprender de la oración, hay muchos lugares donde se puede aprender de la oración, ¿verdad? Existen estos, por ejemplo, talleres que da de la Iglesia Católica que se llaman talleres de oración y vida, del Padre Ignacio Larrañaga, que le enseñan a uno 20 formas distintas de orar, ¿verdad? ¿Cómo puede? Y bueno, pues si alguien se siente que necesita aprender de la oración, le invito a acercarse a algún movimiento, algún taller, alguna actividad que le enseñe a orar. Otra cosa, Pepe, la oración sin culpa, sin sentir vergüenza, sin sentirte mísera, rata inmunda, pequeñita, insignificante, no merecedora del amor de Dios. Eso, non grato. Dime tú cuánta gente reza sintiendo sí, eso. Y lo que pasa con Dios. eso es que es una oración, con todo respeto, ¿no? Porque cada quien tiene su propia espiritualidad, pero ese tipo de oración en donde yo me siento miserable, indigno, no merecedor, eso... Estoy, por un lado, con lo positivo de estar conectado a Dios, pero por otro lado, con lo negativo de lastimarme, de menospreciarme, de rechazarme. Estoy echando la gasolina a mi miedo. A mi herida, ¿sí? ¿Verdad? O sea, que estoy una de cal y una de arena. Esa oración es neutra. Eso no, ¿verdad? Eso no hace nada realmente de evolución espiritual. Yo me tengo que sentir, sí, maravillado con Dios, ¿verdad? Porque Dios es maravilloso, es todo, es solo amor, pero cercano, ¿verdad? Más que una criatura distante, ¿verdad? Un creador enojado, sentirme hijo de Dios, sentirme hija de Dios, sentirme parte de Dios, sentirme amado por Dios. O sea, se trata de eso. Que creemos que Él no está cuando nos pasa algo malo, algo fuerte, algo duro. Decimos, ¿cuál Dios? Si cuando más lo necesitaba, me abandonó. Si lo que nos hizo seguir vivos fue Él dentro de nosotros. Claro, lo que nos dio la oportunidad de salir adelante. Yo creo que sí tenemos que hacer conversaciones íntimas, profundas, sin el verdugo que llevamos en la mente, que es un juez muy, muy dictatorial, nuestro juez personal. Y decir, ok, Dios mío, acá estoy. ¿Que me ama? ¿Que me amas? Es lo que he oído. De eso yo todavía no estoy seguro o segura, pero vamos a empezar tú y yo a relacionarnos desde otra forma, desde una nueva forma para mí. Voy a respirar. Muéstrame dentro de mi cuerpo dónde estás. Yo ahí mismo empiezo a llorar, pues, te juro. Sí, porque lindo, sí. Con tan solo cerrar uno sus ojos, Pepe, y empezar a hacer tancan, tancan, tancan. Sentís el corazón, sentís el pulso, sentís en tus manos la tibieza de tu piel. Sentís cómo entra y sale el aire de tu cuerpo y decís, tu Padre Santo, eso es vida. Mi vida, lo que me da a mí vida. Ese que se encarga que todo funcione dentro de mí sin que yo orqueste nada. Ese eres tú. Y ahí has estado desde el momento en que fui concebida, presente en mí. Me he desconectado kilómetros de ti, pero a ratitos me vuelvo presente, me vuelvo a desconectar y me vuelvo presente. Y ver en todo donde sí estuviste, donde sí te pude ver, donde sí te quise reconocer, cómo te expandiste, cómo me mostraste, lo veo en lo que hago, en lo que soy, en lo que tengo. Pepe, es que es imposible no llorar, no decir, chanfle, todo eso es, sí, es todo es Él. Y querés más y más de eso, de Él. Y no me hagan caso a mis historias. Les invito a que cada uno viva su propia relación. Viva. Sí. Y que después escriban y nos cuenten
cómo les fue en esa fiesta de reencuentro con Él, de redescubrir en dónde está Él dentro de nosotros, sin forma, sin cuerpo, solo con sensación de aire, con sensación de una temperaturita, con sensación de una capacidad, con sensación de un latido de corazón, ahí está. Ahí está. Y es un privilegio poder conectarse con ese amor, ¿verdad? Entre más nos conectemos con ese amor, más amor seremos nosotros, o más recuperaremos nuestra esencia de amor. Bien, entonces el primer punto, la oración y la meditación. Ahora sí ya me hicieron señas. Ya Pepe estaba pendiente desde hace un rato, fíjese, pero yo le dije, vamos, continúa. Bien, vamos a seguir después del corte hablando sobre cómo superamos nuestra propia violencia. Ok, ya regresamos. El tema de hoy está siendo abordado con nuestro invitado, el ingeniero Gonzalo José Rodríguez, aprendiendo a reaccionar sin violencia. Tenemos contenido para compartir. Si usted envía la palabra contenido al 5025 en mensaje de texto desde su celular, les llega este resumen. Y también Pepe está compartiendo con nosotros 2 entradas para que puedan ir al taller que él va a dar sobre sanando las heridas de violencia el sábado 11, o sea, la semana entrante, el 11 de noviembre de Museo, en la zona 13, de 3 de la tarde a 7 de la noche. También, si quiere participar para ganarse esta entrada, envíe la palabra taller más su nombre con apellido y su número de DPI al 5025. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina, la mujer de hoy, por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el ingeniero Gonzalo José Rodríguez. El tema de hoy es aprendiendo a reaccionar sin violencia. Ya nos dijo Pepe, como primera gran propuesta es la oración y la meditación. Si ya lo hacemos, felicitaciones. Ampliémosle un poquito más el tiempo. Si aún no lo hacemos, no lo dejemos para mañana. Empecemos hoy mismo. Hoy mismo. Bien, el segundo punto, que ya lo hablamos un poco, es el tema del respeto a los padres, ¿no? Y la reconciliación con ellos. Porque ahí es donde nuestro inconsciente permite, reconociendo el amor que ellos nos han tenido siempre, salir de esa violencia internamente. Y solo como testimonio, en mi vida, en mi primer matrimonio, sin haber sanado, aunque no me lo crean, todos los días discutía con mi esposa. Todos los días. No había día, si no era por A, era por B, si no era por C, si no por Z, y después por A1, B2. O sea, eso era... Inciso A1. Sí, no, eso era increíble. Que era por la comida, o por la ropa, o por esto, o por el trabajo, pero siempre había un tema. O sea, ahí me di cuenta de algo muy importante ya después en mi sanación, es que uno inventa excusas para vivir en violencia. Justifica su Uno violencia. justifica su violencia. Bueno, de esa vida, hoy por hoy, no voy a decir que mi relación con mi esposa actual es perfecta, pero puedo pasar meses sin un pleito. O sea, era increíble. En mi creencia anterior, yo pensaba que tenía que pelearme todos los días. O sea, así no era que lo creía conscientemente. Lo creía inconscientemente, puesto que así lo viví, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso era una creencia. Bueno, de esa creencia pasé a la creencia de puedo vivir en armonía, ¿verdad? Y eso es mucho más lindo. O sea, eso es vivir realmente. Lo otro es morir viviendo. Porque no, en esa angustia, en ese pleito constante, en esa rivalidad, en esa tensión, se vive miserablemente. Salir de ahí es importante. La reconciliación con los padres es una piedra angular en esa sanación.
Por supuesto, tenemos que entrar en nuestras heridas de violencia, y ese es el otro punto. Tenemos que sanar directamente nuestras heridas de violencia. Como tú lo has dicho, sintiendo que Dios estuvo ahí. Entonces mi propuesta en esto, la técnica de sanación que yo practico y aconsejo es: cierre sus ojos, vaya a su pasado junto con Dios y vaya de la mano de Él, y vaya a sus momentos de dolor y encuéntrese con el amor de Dios ahí en ese momento, porque ese amor existió, ¿verdad? Y existe hoy y existirá siempre. Eso nos va a hacer cambiar la herida. Y por supuesto tenemos también que perdonar a nuestros agresores. Sí, te la he mostrado, ¿verdad? Bien, es linda foto, linda la pintura. Portada del libro El Camino no puede ser de otra manera, si no es así. Y esa es la edad que tengo yo, donde estoy ya más crecidita, 6 años, más consciente del dolor, del miedo que empieza a gobernar mi vida. Mi primer aliado, porque en una de mis manos va el osito, mi oso de peluche, que era imperdible. El pobrecito terminaba apestoso, porque yo pensaba que el pobre oso de peluche tenía calor en Mazate, entonces lo metía a diario a la pila, y el pobre animal en la noche apestaba a rayos, ¿verdad? Entonces, pero él era cuando yo me sentía asustada, desconsolada, me encogía, Pepe, y él aquí entre mi cuello, mi regazo, mi pecho, él era en donde yo me refugiaba. Qué lindo. Entonces, ya como adulta, años de proceso, porque uno piensa, hoy sí ya la hice. Ajá, sí, ya la hice, será. Entonces, ahorita voy a entrar a otras capas, a otros niveles, con otras herramientas, a seguir viendo, y sé que todo ese proceso, todo ese andar a través de mi historia, Pepe, si no lo hago como bien lo estás proponiendo tú, tomada de la mano de él, o voy a salir corriendo, o me voy a esconder, o voy a recurrir a mi autosabotaje, a la negación, a la evasión, o uno puede también a más dolor. A más dolor, porque uno fortalece la herida cuando llega y toca la herida y vuelve a sentir solo la herida. O sea, eso más bien ratifica mi herida, ¿no? Sí. Entonces tengo que cambiar la herida tocándola y viviendo con él. Y tú ves que voy tomada de la mano de Jesús, él amorosamente va viendo hacia abajo, porque vamos en una gran conversación, y todas las lucecitas blanquitas que ves en el fondo son representan al auditorio de este programa. Son todos estos hombres y mujeres que, al igual que yo, se cansaron de sufrir, Pepe, que también pensaron, tiene que haber otra forma. Y entonces vienen ahí como atrás, ¿qué están haciendo estos dos? ¿A dónde van? ¿Cómo le hacen? Sí, es como un observatorio, y si tú ves el camino, está con luz. Es un bosque que nos contacta con la naturaleza, con la vida, con la madre tierra. Ahí está representada ella, la madre tierra, la que nos nutre, la madre física, que es también la que nos dio la vida. Y en este nuevo andar, ver que se puede hacer, Pepe, es maravilloso. Yo me recuerdo hace unos años cuando tú empezaste. Judith se la voy a mandar ahorita para que lo suba a ¿cómo se llama? Para los que se quedaron con la inquietud. Con la inquietud de qué está hablando Carolina, que no han tenido oportunidad de verla. Esa es la portada del libro El Camino. Le doy esto porque no sé, ahorita se va a empezar a ir. Todo esto, todo este caminar, Pepe, como tú dijiste, tenés que 12 años conscientes, 12 años. Profundos de trabajar. Me dice mi hija el otro día, mami, ¿y tú hasta cuándo vas a dejar de ir a terapia? Le dije, mi hijita, mientras Dios me manda todas las herramientas. Ahí, pues sí. Sí, claro. Sí, cada vez vas descubriendo y descubriendo y descubriendo cosas maravillosas que están a tu servicio, que con una cosita que descubras, Pepe,
las grandes piezas que se mueven, es como que de la nada parecieran, tú que eres ingeniero, esos grandes camiones de volteo con aquellas maquinarias que son como unas garras que escarban y sacan tierra y la trasladan a otra parte, con una cosita que uno se atreva a ver, a reconocer y aceptar que sí, que uno fue el que puso eso ahí. ¿De qué me quejo? Que ese puente está mal hecho, si fui yo la que lo puso, o que ese muro tiene mucha altura, si fui yo la que la construyó. Entonces puede ir uno a reconectarse y empezar a desarrollar otros dones que uno no tiene, pero que anhela: la paciencia, la tolerancia, el respeto, la sabiduría, el amor propio, la confianza, certidumbre, o sea, todas esas cosas que son necesarias para vivir una vida plena en libertad, en una total conexión con el amor. Entonces, violento, ¿como para qué? Sí, ya pierde sentido, ¿verdad? Ya cuando estoy en ese camino de amor ya pierde sentido. Y solo agregar acá en sanar nuestra herida de violencia que también tenemos que perdonar a nuestros agresores. Esa es parte importante de la sanación, como tú lo has dicho. Fueron maestros, fueron enseñanzas de nuestra vida, y eso nos ayuda a avanzar. Me acuerdo, ¿cuántos años tenés tú viniendo al programa? 6 años ya. 6 años. Sí. Me acuerdo que de nuestros primeros programas, que desde el principio te amé. O sea, amo la forma como tú presentas las propuestas de sanación, Pepe, de verdad que sí. Y tú traías una pirámide, un dibujito en la charla que nos ibas a dar ese día, de Dios sobre todas las cosas, mis padres y la reconciliación con mi historia. Es la base, ¿verdad? Sí. Y yo te decía, está bonita tu pirámide, pero eso en la vida real no se lleva a la práctica, Pepe. No, pero es que ese es el orden. No, yo no estoy diciendo que está mal el orden, que está desordenada, pero en la vida real no la vivimos así. ¿Por qué? Porque el que debería estar en la cima, que es Dios, le hicimos un problemita, que lo hicimos a imagen y semejanza nuestra, sí. O sea, de nuestros papás terrenales. Por lo tanto, así como con miedito me estoy relacionando con él. La base gruesa que está contaminada es la historia, lo que interpreté y archivé de mi historia. Entonces, ¿quiénes son los creadores entre mi estadía con Dios y el nacer y venir a la tierra? Mis padres. Entonces, que son parte de mi historia. Ellos son el columpio donde mi vida se va meciendo. Uh-huh. Entonces digo yo, Dios santo, a mí me hace más sentido que hasta que yo no atraviese mi historia, le haga un proceso, me reconcilie con ella, acepte en buena ley, que así fue como me tocó, ya sin querer pelear o comprender por qué, eso es lo que me tocó, para eso había para mí. No puedo ver a mis papás con otros ojos. Claro, sigo con dolor, viéndolos con dolor. Echándoles el muerto. Entonces, cuando yo ya los puedo empezar a ver y tomo la responsabilidad de que es cierto, me dieron todo lo que pudieron a manos llenas, que no era lo que yo quería, también es cierto, pero es lo que me tocó, que ellos siempre fueron los grandes, que yo no puedo estar encima de ellos, que debo honrarlos por el simple hecho que me dieron la vida, no por cómo, si van por un Oscar o no, en la actuación de ser papás de Carolina, no. Entonces, hasta que no empiezo a ver eso y veo mi rol vital de victimaria, yo conmigo, porque lo que pasó ya pasó, pero claro, ¿quién siguió arrastrando el dolor, la cochinada? Uno. Eso es muy importante. Entonces, hasta que yo no me deshago de ese rol de victimaria para mí y no me pido perdón a mí, ese día de perdón de mí para mí, conmigo, yo conmigo y Dios solo estaba, Jesús solo estaba observando, era el amor observando una nueva relación de Carolina y yo, o sea, de yo y mí, ¿verdad? Sí.
Y le digo a mi Carolina de diferentes edades, perdóname, porque tenía miedo, porque no sabía, porque estaba asustada, porque en realidad yo las buscaba proteger, pero al contrario, lejos de protegerlas, las lastimé más. Eso nos hizo ser ariscas, estar a la defensiva, desconfiadas. Y les empiezo a hablar con la cruda verdad, Pepe. Y nosotros fuimos construyendo, yo les iba pasando información y en las diferentes etapas que han estado conmigo, ustedes creyeron en mí. Hoy yo me estoy dando cuenta y quiero compartir con ustedes esto. Estoy arrepentida. No conocía otra forma y busco no seguirlo haciendo. Entonces, cuando todas tus Carolinas, en tu caso, todos tus Pepes, porque ahora yo meto hasta mi Carolina viejita. Ya, la del futuro. Ah, sí, porque esas más pilas. Ay, Malaya, ya quisiera yo tenerlo de la Carolina cuando tiene 90 años, Pepe. Esta sí. Apenas tiene 58. Sí, Malaya. Yo digo, yo quiero ser como esta guatita, porque esta guatita sí es pilas. Mira. Esta sí es sabia. Esta mujer sí ha soltado. Cuando le pedí el consejo, ¿qué necesito para llegar a ser tú y convertirme en todo esto que tú irradias? Se acercó al oído, Pepe, y me dijo, suelta. Wow. Y me había pedido que pusiera mis manos y me entregó un objeto que es una piedra como negrita, lisa. Ahorita se me va el nombre, la silbucha sabe el nombre de esa piedra. ¿No es la obsidiana? No. Eso, obsidiana. Una obsidiana. Me pone una obsidiana como los lingam de Sai Baba. Uh-huh. Me pone una obsidiana en las manos porque me ha pedido que ponga mis manos, yo las extiendo, la pone en mis manos y me la cierra. Y con la ternura y suavidad con que la pone en mis manos, se acerca a mi oído y me dice, suelta. Ah, qué lindo. No te aferres, no te apegues, no sufras, no. Mira, Pepe, yo digo, si ella lo puede, yo lo puedo ver a ella, que lo logró, a Carolina, cuando tiene 90 años. Así que ahí vamos. Claro, entonces, cuando yo pude pedirme perdón, pude ir a pedir perdón a la tumba de mi papá e ir a pedir perdón a la cama de mi mamá. Claro. Mi mamá con vida. Entonces, mi relación con Dios sí viene como la pirámide que tú planteabas al inicio. Claro. Pero queremos poner a Dios sobre todas las cosas, Pepe. Cuando estamos llenos de toda una barrera. Caos, ¿cómo? No, sí. No se puede. Si cualquier cosa que nos asusta, nos duele, nos sentimos amenazados, más rapidito le soltamos la mano a Dios, como un niñito fregado que tiene un añito que ya está aprendiendo a caminar y se quiere comer el mundo. Así se vaya a dar el platanazo, Pepe. ¿Qué es lo que hace? Se suelta. Suelta el dedo del papá, de la mamá, ve cómo zafa su muñequita porque de ahí lo llevas agarrado, así se caiga paso y medio adelante. Es esa necesidad que tenemos como humanos de correr por la vida, de volar, de saltar, de hacer lo que nos da la gana. ¡Pum! Estréllese de nariz. Y has dicho algo muy importante, ¿verdad? Somos realmente los principales victimarios de nosotros mismos. Total. ¿Por qué? Porque la herida o las heridas, digamos que pasaron 20 veces, o 50 veces, o 100 veces. Pero nosotros las hemos convertido con nuestro recuerdo en cientos de miles de veces. Total. Entonces, la herida es una y nosotros lo amplificamos a 1000 con nuestro dolor. Así. Como un ingrato recuerdo de que mientras yo me recuerde de esto, ni crea que le voy a perdonar. Claro. Y sigo volviendo al camino del dolor. Uh-huh. Bien. El otro punto de esta sanación de la violencia es reparar el daño hasta donde sea posible. Si hemos lastimado, pues pedir perdón y hasta donde sea posible reparar el daño. A veces no vamos a poder reparar el daño directamente, pues indirectamente. Por ejemplo, le pegamos a nuestros hijos ya crecieron, ya son adultos, y bueno, podemos pedirles perdón, pero ya no podemos reparar ese daño. Pero quizá podemos ayudar a niños de la calle o niños que están en una situación de violencia, ayudarles en algo. Y ahí estamos de alguna manera
reparando algo de ese daño, y eso es importante para nuestra sanación. Ahora viene otro aspecto ya del control del momento de violencia. Y aquí le voy a apurar para que en los próximos minutos podamos terminar. Primero decir que el enojo real, el enojo como emoción, es una emoción en el cuerpo que dura de 30 segundos a 5 minutos, pero 5 minutos máximo. Que ya es un montón. Ya es un montón, ¿verdad? Pero normalmente un enojo promedio durará más o menos 1 minuto. Pero ¿por qué uno se enoja durante un día, un mes, un año o una vida? Porque uno vuelve a alimentar ese enojo. El enojo como tal, o sea, es una reacción donde toqué una herida y ¡pum!, se dispara el dolor y se transformó en enojo. Esa reacción única tiene una duración de 1 minuto o menos, hasta 30 segundos. Así que para mí eso es muy importante tener en mente para el control de la violencia, porque si yo actúo apropiadamente, es cuestión de minutos de volver a regresar a mi centro, de volver a regresar a mi equilibrio. Es que Pepe, que lo mantiene vivo, lo hace tan largo, nuestra interpretación del evento, de lo que sea que nos está poniendo con la gran diabla, y el recuerdo constante. Sí. Eternízalo. Eterniza, como tú lo has dicho. Eso puede durar toda la vida, un rencor puede durar toda la vida si yo lo sigo alimentando toda la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, ese minuto puede prolongarse dependiendo de uno. Eso es lo importante, depende de uno. Si lo quiere alargar o no. O soltar. O soltar, exactamente. Entonces es cuestión de que en esos 5 minutos máximo, bueno, probablemente en ese minuto, podamos respirar profundo. Eso nos va a ayudar a calmar esa emoción. Estemos en silencio. El silencio ayuda, porque cuando estoy con ese enojo, con esa emoción, que es humana, es natural, ocurre, pero ocurre por 1 minuto o menos. Entonces, ese minuto debo callarme. Debo respirar y callarme. Si llego a la inactividad por ese minuto, mejor. Aquí quiero contar una experiencia muy gráfica que me pasó con el enojo ya hace varios años. No recuerdo ni por qué estaba enojado, como suele ser, ¿verdad? El enojo era trivial, la razón era trivial. Te enojó. Ajá. Alguien me enojó, ¿verdad? Dice que te enojaste. No, uno decide enojarse, ¿verdad? Ese es el tema. Pero estaba enojado por algo y estaba planchando una camisa. Increíble, la camisa se quemó. O sea, la plancha llegó a fundirse en la camisa. Arruiné la plancha y la camisa. O sea, mi enojo, mi energía de enojo se transmitió a través de la plancha. Literalmente, quemé, o sea, incendié mi camisa. Ay, Pepe. Más como la anuncio. Sí, pero esa experiencia fue un regalo de Dios. Porque me hizo muy gráfico darme cuenta que el enojo es un calor que se transmite, realmente se transmite. Si nosotros estamos haciendo algo y en un momento de enojo seguimos haciéndolo, lo más probable es que nos equivoquemos de una forma sustancial. Entonces, lo mejor es no hacer nada, ni decir nada. Callarse y aquietarse. El otro tema es la soledad. Ese minutito, si lo paso en soledad, es más fácil pasarlo, ¿verdad? Porque no tengo a quien sacarle, vomitarle todo ese enojo. Y entonces mis probabilidades de violencia en soledad, por supuesto, disminuyen. Si estás solito, tenés tu punching bag, pegar de gritos, salir a correr, también ayuda. te ayuda a liberar. También porque tú se libera. quedas como un cortocircuito loco dentro de uno, Pepe. Sí. Toda esa energía busca dónde salir. Y lo he hecho. Ahora ya no lo hago. Y te voy a decir por qué. Porque esa energía que está ahí es muy valiosa para la sanación. Porque tocaste tu herida. Entonces, ahora... Pero cuando estamos cegados de enojo, no ves nada. No, pero podés aquietarlo, tranquilizarlo
pensar en otra cosa y quedarte con esa energía para que después cuando hagas tu proceso interno, ¡boom!, ahí te sale. Y en mi experiencia tenemos 72 horas, 3 días desde tu momento de enojo para que tu inconsciente siga conectado con esa herida. Después se vuelve como a cerrar. Entonces, si tú tienes un enojo y lo mantienes y en la noche, digamos, tú vienes y te metes en ti a sanar tu herida, vas a encontrar cosas maravillosas. Si saliste a correr y saliste, está bien, pero solo que se disipó esa energía, que también funciona. A mí me ha dado, ¿conoces la canción que dice, tengo el Espíritu de Cristo dentro de mí? ¿Has oído? Es Esa una no canción religiosa, es de la Iglesia Católica. Es un corito. Sí, es un corito de la Iglesia Católica, que cantaba cuando estaba en el colegio de las monjas hace 1000 años. Y cuando estoy sintiendo algo raro, y raro, entiéndase, algo no quiero sentir, que no me gusta lo que estoy sintiendo, como loca empiezo a cantar. Fíjate, Pepe, lo empiezo a cantar. Digo yo, Carolina, ¿de dónde te estás fumando esas cosas? Yo no sé, pero eso es lo que hago. No, y muy bueno, eso es muy positivo. Entonces, externamente, digamos, o físicamente o externamente, tenemos que hacer estas cosas: respirar profundo, silencio, inactividad y soledad. Okay. Eso nos va a ayudar a dominar ese momento de... Y a guardar esa energía para la sanación. Eso. Okay. Entonces después tengo que hacer un proceso interno, el cambiar el rumbo de nuestra mente, ¿verdad? Tenemos que empezar a pensar diferente. Cosas que ayudan, por ejemplo, retar el enojo. ¿Y si la otra persona tiene razón? ¿Será esto realmente importante? ¿Es esto realmente ¿Es cierto? esto cierto? ¿Es así o es lo que yo creo que es? ¿En qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esta emoción? ¿Cuál es la herida que me ha activado este momento? ¿A qué le tengo miedo? Esa. ¿Verdad? Y eso cambia, porque entonces ya no es la persona, ya es hacia adentro. Hay algo de mí que reaccionó con esto. ¿Qué es? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y eso, ¡brum!, le da un giro a mi mente. Otras cosas que también, otras preguntas que me pueden ayudar a cambiar el rumbo de mi mente, son, por ejemplo, pensar, esto va a pasar rápido. Tengo 1 minuto, en 1 minuto ya cambió, 1 minuto pasa rápido. Es el tiempo de un semáforo. O me parqueo y ahí espero 1 minuto. Eso es un momento muy, muy fugaz, ¿verdad? Esto me va a ayudar a darle también vuelta. Todo va a estar bien. Pasará. Todo pasa y eso también pasará. Ajá. No es contra mí, ¿verdad? Esta situación no es contra mí, no es personal. Yo puedo y decido amar en esta situación. O sea, cosas que me saquen de la mente. Y el otro punto es trascender la mente. Si yo ya empiezo en meditación, me voy a dar cuenta que eso es posible. Trascender la mente no es más que conectar mi mente a mi espíritu. O sea, dejar... El enojo está en mi cuerpo emocional y en mi cuerpo mental, dándole vueltas. Pero mi parte espiritual es más profunda y pura. Esa no se enoja nunca. Entonces, si yo dejo de lado la mente y las emociones, poniendo mi atención en mi espíritu, el enojo empieza a irse solito, ¿verdad? Esa es una práctica. Eso hay que aprender a meditar para lograr esto. No sale de la noche a la mañana, pero es posible. Déjeme decir que es posible. Y es muy útil, es una práctica muy útil. Trascender la mente. O conectarme con Dios o con el amor, que es lo mismo. Conectarse con mi espíritu, con el amor o con Dios, estoy hablando de algo igual. Y el último paso es entonces abordar el tema. Como dije, tenemos 72 horas para trabajar nuestro inconsciente con la herida que se ha activado con nuestro enojo. Llegar, ahí está la raíz del asunto. Aunque uno empiece por el tema superficial, Pepe, porque uno cree fue la gritada que me diste. Ese es el tema superficial. Claro. Que hay atrás.
cuando me gritaron de niño, de niña, cuando me sentí menos, cuando me sentí rechazado, cuando me pegaron, O sea, todo lo que me está pasando hoy tiene una conexión en mi inconsciente con lo que me pasó cuando yo tenía de 0 a 7 años. Correcto. Entonces, si yo aprovecho esa energía del enojo que tuve para llegar a mi herida, ahí voy a encontrar cosas muy profundas. Y finalmente, ya cuando hice todo ese proceso, ya me encontré conmigo mismo en mi herida o conmigo misma, entonces ya puedo abordar, ya estoy libre para abordar el tema que provocó esta desaveniencia con la persona, ya la puedo abordar sin esa emoción. Y ahí es donde ya la violencia ya no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ya no se necesita para nada. Entonces, es un proceso. Yo sé que lo hablamos un poco rápido, no hay más tiempo para eso, pero es un proceso, es una disciplina. Primer gran paso que si pueden sacar de esto un regalo, Pepe, es reconocer si de verdad son violentos o no. Claro, que tengo esa violencia y eso depende de mí y que yo decido actuar así o no. No sea justificación. En mi casa todos los hombres son violentos. Entonces, yo soy hombre, entonces yo también puedo. Sí, entonces yo estoy justificado, tengo permiso a ser violento. Somos gritones, exigimos, tronamos la manita, levantamos el dedito. Hacemos la mirada. Sí, no sé cómo la ceja. Del lado, ¿verdad? Sí, no. Que alguien más lo haya sido y usted quiere cambiar es totalmente posible y válido. ¿Sabe por qué? Porque usted se merece una mejor vida. ¿No hay consultas? No le puedo creer. No, wow. ¿Viste, Pepe? ¿Tenés tiempo? Así que tenemos tiempo de Dios profundizar. Que les pongas su tarea. Tareas. Mire, lo principal, pienso yo, es que de cada enojo que uno tiene, hay que hacerse uno responsable. No es culpa de nadie, de nadie, ni de la vida ni de Dios. Es mi opción, es mi decisión. ¿Cómo vivías, Pepe, al principio los resbalones? O sea, que todo iba caminando bonito. Y de repente, ¡boom! Sí. Gracias por decirlo. La fierecía se salía. Ese es un punto muy importante. La sanación no es automática. Ojalá lo fuera. Tampoco nos enfermamos en automático. Tampoco. Todo es un proceso, ¿verdad? Todo es un proceso de cambio. La sanación va a través de las décadas. Lo voy a decir bien, de las décadas, no de los años, de las décadas. Entonces, uno a medida que va sanando, va cambiando, pero de repente vuelve a sus patrones antiguos. Entonces, hay que ser humilde, pedir perdón, sacudirse y volver a empezar, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Porque mucha gente puede decir, no, es que esta sanación no sirve para nada, no me ha ayudado, no sigo siendo el mismo. No es cierto. Si antes me enojaba todos los días y peleaba todos los días y ahora es 3 veces por semana, ya hubo un avance. Y poco a poco va a llegar a ser 1 vez por semana y cuando sienta ya va a ser cada mes o cada 2 meses y cuando sienta ya se lo quitó definitivamente. Es un proceso. Entonces tenemos que ser, digámoslo así, pacientes con nosotros mismos. De saber que ese resbalón no es que hemos retrocedido totalmente, sino que hemos tenido un pequeño retroceso en un momento y voy a volver a retomar. Eso es como quien hace ejercicio y deja de hacer ejercicio y ahora perdió la medalla, pues bueno, que siga entrenando y que empiece de nuevo y va a lograr su medalla. ¿Cómo ves esto, Pepe? Lo de críate fama y échate a dormir. ¿A qué me refiero? Te conocen por toda la vida tus hermanos en el colegio, los cuates, los vecinos, de gruñón porque eras alguien explosivo, pero tú empiezas a hacer tu proceso, no lo andas compartiendo con la gente, sencillamente empiezas a vivir tu proceso, a probar sus mieles de sanación, pero la Mara te sigue viendo como un gruñón explosivo. ¿Cómo reaccionar ante eso? Muy importante pregunta. Creo que aquí
es el tiempo lo que da un nuevo yo también para los otros. Y lo voy a contar con una experiencia, 2 experiencias personales. Una es que al hablar con mi esposa, la esposa actual, y decirle, perdone por tal cosa, bueno, ella también ha sanado y ella también está en todo un proceso interno. Pero lo lindo que es escuchar, ella me dice cosas como, pero si usted está cada vez mejor, si usted es cada vez más lindo, cada vez es más fácil vivir con usted. ¡Hala! O sea, lindo porque es una perspectiva, ¿verdad? Ella puede, por eso digo, ella también está en su sanación, porque ella puede en ese momento fijarse en el error que cometí o valorar todo este tiempo que hemos estado viendo. Todo tu esfuerzo. Todo el esfuerzo, todo el cambio. Y ella me lo vive remarcando. Y eso me da ánimos, por supuesto, de ser mejor todavía, ¿verdad? Entonces, claro, tiene que ser alguien con ese corazón, ¿verdad? Para poderlo animar a uno. El otro cambio de esto que quiero mencionar fue un regalo que me dio mi hermana hace un par de años. Teníamos una situación de trabajo y me dice, Pepe, resuélvalo usted, porque usted es una persona dulce. Y yo ¿cómo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me mira ahora? ¿Cómo me mira ahora? Sí, porque cabal, yo tenía ese estigma, ¿verdad? Ese título de Pepe, el explosivo, el enojado, el berrinchudo, así me miraban. Entonces que ella, que es una persona que me conoce mucho, ¿no? Desde niño, me dijera, no, es que usted es una persona dulce. Era como que, wow, ¿verdad? Y así piensa usted ahora, ¿verdad? Así piensa usted ahora de mí. Entonces, el tiempo en nuestra sanación va a ir creando una nueva imagen de los demás, o sea, que de nosotros, de cómo nos miran los demás. Sí. Hay un par de consultas que ha puesto. No nos desanimemos, nos desanimemos. Hay que seguir. Y además, aunque nadie lo viera. Claro, no es para los demás, es para uno mismo. Sí. ¿Verdad? Es porque es más lindo vivir en amor que en dolor. Sí. Dice alguien, buenas tardes, les contaré mi caso. En el trabajo en el que estoy me dejan aislada en la hora del almuerzo, dejan todo bajo llave. Me siento discriminada. Esto para mí es bullying. ¿Qué dicen ustedes? Bien, sí tiene un reto, pero quiero decirle que este reto no viene del aire. Esta es una situación que uno crea. ¿Qué es lo que tiene que hacer para cambiar? Empiece a bendecir a sus compañeros de trabajo, empiece a orar por ellos, empiece a pensar bien de ellos, empiece a servirles, empiece a hacer cosas y va a ver que con el tiempo ellos van a empezar a cambiar esa visión y esa relación va a cambiar. Pero lo más importante es que cambie en usted, porque en eso de que me están haciendo bullying, ¿qué es? Ellos son los malos y yo soy la víctima, la pobrecita, lo que sea, ¿no? Eso tiene que cambiar, eso no le va a llevar a resolver esta situación. Empiece a darle un giro a su mente y a su corazón a través de sanar sus heridas y orar por sus compañeros, bendecirlos, ayudarlos, sonreírles, saludarlos, y va a ver que todo eso genera una energía diferente y usted va a ser integrada de ese grupo como nada. Lo que tú decías, ¿verdad? Que ore por ellos. Sí. Pero lejos de eso, infelices, porque se creen que soy ladrona, porque tienen que poner todo bajo llave, ni que me fuera yo a robar sus cosas. Y guardar así, esa es nuestra mente. El disquito que tenemos en la cabeza es bien feo. Claro. O sea, bien loco, se dispara a la menor. Totalmente. ¿Y qué nos hace sentir eso? ¿Más rico o más feo? Más feo. Claro. Y muy importante, sane sus heridas de rechazo en la vida. ¿Verdad? Aquí hay un rechazo cuando uno escarba en eso, hay un rechazo de que uno sintió de mamá o de papá o de los hermanos. ¿Quién no confiaba en usted cuando ¿Quién usted no era confiaba niña? en mí? ¿Quién me culpó? Y cuando uno empieza a trabajar todo eso, se da cuenta que la historia cambia. Dice alguien más, hola Carolina, muchas bendiciones por este programa tan bello. Gracias por fortalecer mi alma y mi espíritu. Les cuento que tengo una cuñada muy problemática. Todos los días se empeña en realizar acciones que me lastiman.
ya sea con una acción o con palabras hirientes. Chifletas, dice, no sé qué sea eso, pero puso ahí chifletas. Nunca me lo dice cara a cara. Lamentablemente tengo necesidad de vivir en la misma casa con mis padres, pero ella se empeña en hacerme sentir mal todos los días. La verdad es que siento mi corazón y mi espíritu también se cansan de lidiar con eso. Algunos vecinos dicen que se dedica a las malas artes. ¿Me podría dar un consejo, por favor? Mil gracias. Bien. ¿Qué serán malas artes? Magia negra, digo yo. Pienso. A la brujería. Brujería. Con mayor razón necesita sus oraciones. Si Mira, anda en eso, más necesita de sus oraciones. Eso no afecta en la vida si uno está con Dios, ¿verdad? No hay nada, ningún poder Eso es lo que yo creo, fíjate. superior a Dios. Uno se protege de eso y todo eso resbala. Yo sí creo ¿verdad? eso. Entonces, eso tiene fuerza a medida que usted le tiene miedo a ese tipo de energía. En segundo lugar, quiero decirle que cada vez que ella le lastima, se graba en su inconsciente. Pero también cada vez que usted se dice algo lindo, se graba en su inconsciente. Entonces, si ella la lastima una vez, dígase 3 cosas positivas suyas a sí misma. ¿Verdad? Digamos como si ella le dice, no, es que esta es una buena para nada, que no sé qué, diga, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo soy linda. O yo, lo que quiera. Porque eso también se graba. O sea, lo que usted está viviendo ahorita es un cansancio de grabaciones negativas que le están haciendo mella, por supuesto, porque el inconsciente es indefenso. Graba lo que vive. Pero el mismo poder que tiene su cuñada en grabar en usted, tiene usted en grabar usted en usted misma. Diga, cancelado. Sí, cancelado, yo soy buena, yo soy linda, yo soy amorosa, yo soy inteligente, yo puedo, soy capaz, soy... Empiece a cambiar. No solo se deje ahí como persona pasiva siendo insultada. Cambie esta situación. 1. 2. Ore por su cuñada. Bendígala. 3. Reconcíliese con sus hermanos. En nuestro inconsciente, la relación con los cuñados es una proyección de la relación con los hermanos. Si uno se lleva mal con sus hermanos, nunca se va a llevar bien con sus cuñados a largo plazo, ¿verdad? Entonces, empiece a revisar qué problemas no resueltos hay con sus hermanos y sánelos. Y usted va a ver que la relación con su cuñada cambia. Fíjate que más allá de lo que la santa cuñada quiera o pueda decir, es todo el valor y el peso que usted le da a las palabras de ella. Por supuesto. Una forma de anular algo es decir, de verdad créame, cancelado, cuando usted lo oiga. Antes de pensar eso, de decirle a usted, diga cancelado en su mente, pensé. Porque la mente nuestra, del ser humano, está más loca que una cabra. Y va a creer que es verdad todo lo que usted le dice. Sí, de verdad, la mente no mete mentiras y mete verdades. Mete una sola cosa y todo lo mete como verdad. Así es. ¿Sí o no? Sí, todo es verdad para el inconsciente. ¿Verdad? Entonces, cuando ella empiece con su santo repertorio cada mañana, invéntese, dígale usted a su mente, mira, todo lo que la fulanita nos dice cada mañana, te estoy contando que a partir de este momento son puras bendiciones las que tú y yo recibimos de todo ese lero candelero. Entonces, cuando ella esté diciendo lo que sea que le diga, porque no nos comparte, diga, amén, amén. O sea, que bendición recibida, bendición. O sea, si usted quiere entender eso como una bendición, usted se va a sentir bendecida. Si usted quiere recibir eso como una maldición, una mentada de madre, se va a sentir en concordancia con eso. Total. Y le creo que su mente, pues de verdad créame, su mente se la va a tragar. Porque la mente solo acepta verdades. Porque todo lo que uno escucha de otro conecta con uno, lo hace reaccionar a uno para bien o para mal. Ya entró a mi sistema como una verdad. Entonces, sí. Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios las bendiga, amén, amén, amén. O sea, me está bendiciendo, en lugar de decir, me siento señalada, juzgada, rechazada, maldecida. Me está bendiciendo, me está bendiciendo. Y le voy a dar otro tip chiquitito que le va a ayudar. Cada vez que la salude, piense en sus adentros, yo te quiero, o yo te amo, o yo te bendigo. Dios te bendiga. ¿Verdad? Y usted va a ver
que eso va a cambiar la tensión que usted siente con respecto a la situación. Haga las mías, tengo el es que de verdad, Pepe, mira, yo que se lo voy a comentar a alguien porque no se los había comentado a ninguno de ustedes, de la nada, y de repente, porque cuando yo estoy sola, más permiso me doy a hacer loca, ¿verdad? O sea, a hacer locuras. Entonces, hasta empiezo a bailar, de un lado para otro, voy para el baño a hacer pipí, y yo voy, tengo el Espíritu de Cristo dentro de mí, dentro de mí. Dentro de mí. Qué lindo. ¿Cómo crees tú que yo llego al baño a hacer pipí? Pipí feliz. Sí. Sí, entonces, qué buena lección. ¿Por qué la estoy haciendo? No me pregunten. Yo solo de la nada lo siento y de la nada lo expreso. Y sí, cuando yo elijo sentir el Espíritu de Cristo dentro de mí, lo que se siente es... Sí, algo está vibrando que vibra en amor. De adentro hacia Total. la piel que te hace radiante, Pepe. Sí. Pero es mi elección. ¿Usted qué quiere elegir de su santa cuñada? Bien dicho. Dice alguien más, muy buenas tardes, como siempre, excelente programa, amo a mi esposo, pero él de alguna manera, siempre que yo trato de opinar sobre cualquier cosa, reacciona con violencia, alzando la voz. Yo antes me quedaba callada, pero de un tiempo acá estoy respondiendo de la misma manera para que él experimente lo que se siente. Con este programa me doy cuenta que estoy mal. Por favor, ¿qué puedo hacer para ya no actuar igual a él? Antes de que tú le contestes, solo una pregunta, digo yo ahí, para que él se dé cuenta de qué es lo que malo se que siente. se siente. ¿Usted cree que cuando él suelta todo el rosario de cosas groseras que le dice, no lo siente? Antes de que usted lo escuche, él está vibrando en esa porquería. Sí, y ese dolor, esa energía violenta, a él le afecta. Entonces, él ya tiene su propio castigo. O sea, claro. El amor tiene su propia recompensa. Para quien ama, se siente bien. Entonces, ya tiene su premio de amar. La violencia, el dolor, tiene su propia recompensa. Quien es violento ya se siente mal. Ya por sí solo ya se hizo daño. Entonces usted no necesita comprobarle nada, él ya lo tiene. Ahora, aquí recordamos el punto que el amor es más fuerte que el dolor, que la violencia. Entonces, ¿qué hacer en esto? Sanar sus heridas de violencia, porque usted buscó un hombre violento por alguna razón de dolor dentro de su infancia. Tiene que sanar esas heridas. Ore más por su esposo, piense cosas positivas de él. Es mejor que cuando él esté en un episodio de violencia, de decir algo y todo, se quede callada, pero en oración, ¿verdad? Póngase a orar, póngase a bendecirlo. Haga caso que no está diciendo nada, ¿verdad? Usted está concentrada en su propia oración. Y cuando se le pase, aborden el tema. Pero yo aquí recomiendo que lo aborden, si son temas importantes, que uno en pareja lo aborde acostado. Mire, es una propuesta que hay que hacerse como pareja. Pero hay que hablar en la pareja y decirle, mira, ¿qué opinas si cada vez que nos molestamos nos callamos en ese momento y cuando podamos retomar la conversación de ese tema, lo hagamos acostados para estar tranquilos? Entonces, cuando ya se hace ese acuerdo, es difícil, yo sé que es difícil a veces cumplirlo porque el enojo como que se impone, pero con disciplina y práctica se logra hacer y es tan bonito. Después ya le dice, a mí mi esposa me ha dicho cosas como, mira, quiero hablar contigo. Entonces yo ya sé, ¿verdad? Que eso es algo que tenemos que hablar. Entonces nos acostamos, ¿verdad? Está la lucecita tenue y empezamos a hablar del asunto. Y no se vale sentarse, porque cuando uno se enoja se sienta o se para, ¿verdad? Acostado, agarrado de la mano. No se vale soltarse, porque cuando uno se enoja se suelta, ¿verdad? Entonces, yo hasta quito la mano. ¿Verdad? Sí, se quita la mano. Entonces, acostados, se habla del tema y va a ver que es mucho más fácil ir superando los temas de día a día. Crea en que el amor es más fuerte que la violencia. Totalmente. Uy, no me tocó el diablo, dijo, se cayó mi pastilla a la garganta. Dice Vanessa, buenas tardes, gracias por este programa. Una consulta, a mí me cuesta controlar mi carácter con las personas si me hacen algo que me lastima. Respondo y de una manera directa digo las cosas que pienso y siento
y luego me arrepiento. Siento que he lastimado con mi forma de ser. ¿Qué debo de hacer? Gracias por su ayuda. Bendiciones. Bueno, lo bueno que tiene su pregunta es que ya está consciente de que esa situación no es buena, ¿verdad? Que usted ha lastimado y que no quiere ser así. Ese es un paso muy importante. Ahora, los siguientes pasos es ponerse a sanar este tipo de tema, ¿no? De herida. Como dije yo, ¿verdad? Aquí están los pasos que hablamos en el programa para ir superando ese carácter. La oración y la meditación, el respeto a nuestros padres, sanar nuestras heridas de violencia, reparar el daño a las personas que hemos lastimado hasta donde sea posible y comprender que el enojo es fugaz, dura 1 minuto, lo máximo 5 minutos. Y cuando estoy en mi momento de enojo, debo hacer silencio, respirar, estar tranquilo, inactivo, mejor si no hago nada. Buscar soledad para no echarle todo ese veneno a los demás. Cambiar el rumbo de nuestra mente y luego, en las próximas 72 horas, entrar a nuestro inconsciente, a nuestro pasado, de la mano de Dios para ver por qué esto me enojó. Y ya habiendo hecho ese proceso, entonces puedo hablar del tema con la persona. Ya limpié. Dice ya la última pregunta. Hola, muy buen programa. Yo siento que reacciono de forma violenta cuando mi mamá me habla. Creo que es por el punto que ustedes mencionaron. Le guardo mucho rencor a mi mamá. ¿Cómo puedo hacer para sanar esa parte? Porque es muy doloroso. Cada que miro su cara, recuerdo todo lo que ha hecho. Inclusive, hasta tengo una lista de las cosas que me ha hecho. ¿Cómo puedo cambiar esto? Bien. Gracias por su honestidad. Es muy importante para su vida que usted se reconcilie con su madre. Es muy importante que usted supere esta situación. Agarre esa lista y cosa por cosa vaya viendo cómo la perdona, cómo encuentra lo positivo que vino de esa acción. Por ejemplo, puede decir usted, mi mamá no estuvo conmigo en los primeros años de vida. Bueno, pero eso me hizo independiente, eso me hizo tener más espiritualidad, buscar a Dios, qué sé yo. Pero siempre hay algo positivo. Entonces busque la situación positiva, busque sanar y eventualmente queme esa lista y entréguela a Dios. Haga borrón y cuenta nueva. Empiece a conectar con el amor de su mamá. Como ya no tenemos mucho tiempo, le voy a decir 2 herramientas muy importantes que la van a conectar con el amor de su madre. Ore por ella todos los días. Y 2, repítase 100 veces al día. Dios me ama y yo le amo. Mi mamá me ama y yo le amo. Mi papá me ama y yo le amo. Yo me amo a mí misma y soy feliz. ¿Verdad? O sea, 100 veces al día, repite esa frase, que le va a conectar con el tiempo, porque el inconsciente toma tiempo en incorporar un mensaje, le va a conectar con el amor de su madre y de su padre y de Dios. ¿Cuántos años, no nos dijo qué edad tiene, pero cuántos años se habrá dicho usted ya que su mamá no la ama, que su mamá la fastidia, que su mamá aquí, que su mamá allá? Calcúlele de reversa, mami. O sea, vámonos de regreso a decir, y les juro, es cierto. Aunque usted nunca se haya dicho eso, aunque usted crea que eso no es verdad, empiéceselo a repetir cuánto su mamá la ama y cuánto usted ama a su mamá. Va a empezar, como la gotita que de tanto caer perfora la piedra. Sí. De esa misma forma, el amor de tanto estar presente en nuestra vida disuelve todo dolor, todo rencor, todo sentimiento de separación. Y la herida mayor es el sentirnos separados de Dios. Esa es la única herida. Sí, se lo trasladamos a papá y mamá. Ellos son los chivos expiatorios. Pero una vez empezamos a mejorar nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro estar en la vida a través de la mirada que damos hacia papá y hacia mamá, nuestro relacionarnos con Dios va a ser verdaderamente profundo. Y vamos a recordar, que es volver a sentir desde el corazón, el core, que es el corazón acá. Vamos a comportarnos como lo que somos, amor vivo, amor puro. Muchísimas gracias, Pepe. Tenemos el nombre de los 2 que salen ganadores para tu taller del 11 de
noviembre, sábado 11 de noviembre, de 3 a 7 de la noche en The Museo en la zona 13. Más información al respecto en el teléfono de Pepe es, decirlo Pepe porque sin lentes no miro. Por favor. Es el 2432-9398. Ok, y Zully Monroy, Víctor Hugo de León Barrios, ese día a favor presentarse nada más a The Museo. Ya Pepe va a tener los datos de ustedes y pues que disfruten, sea de luz y bendición tu taller, Pepe, como siempre, para los que ahí se hagan presentes. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.